Hola, buenos días. Qué placer estar una vez más acá. Qué honrado nos sentimos con mi esposa. San Salvador ha sido espectacular, especial. Gracias por esta invitación a los que están organizando este evento. Cada vez que venimos acá, realmente desde que llegamos somos muy bendecidos. Gracias por ese amor, por esa hospitalidad que tienen para todos los que hoy estamos en este lugar, pero nosotros hemos sido muy bendecidos. Muy buen día. Para mí también un privilegio poder estar una vez más en esta preciosa nación del Salvador. Y como hemos dicho desde anoche, creo que más que dar venimos a recibir. Así que también muchas gracias por esa preciosa invitación, porque también estamos recibiendo cada cosa que Dios ha estado dando esta mañana. Somos de Honduras, nos dedicamos a los negocios, tenemos un proyecto habitacional muy bonito, muy grande, que hace 21 años que llegamos acá no lo teníamos. Fuimos bendecidos también, formamos parte hace 21 años de esta organización, actualmente tesorero nacional y mi bella esposa, coordinadora nacional. Y yo creo que todos los que hoy estamos aquí hemos sido favorecidos de verdad por nuestro Dios. Dice la Escritura que el hombre que encuentra una esposa encuentra el favor de Dios. Y a mí me ha consentido mucho. Gracias, mi amor. Yo creo que hoy estar acá al frente compartiendo esto, en primer lugar a Dios y en segundo lugar a mi esposa. Hace 21 años realmente nuestra vida no tenía sentido, no tenía como esperanza. Y Lorny recibió una invitación a esta organización. Y desde ese día ya había una oración más en casa esperando. Para darles un poquito de sentido, yo recuerdo allá por el año 2000 en San Pedro Sula, desarrollando un pequeño negocio. Desde los 16 años anhelaba yo ser un hombre independiente. Ese era mi mayor anhelo de 16 años, salir de la casa. No quería pedir permiso, no quería pedir dinero. Y ahí me encontraba 5 o 6 años luchando. Era muy diligente, siempre me iba muy bien. Y recuerdo que una tarde noche, miro a Lorny así como a 200 metros, esa flaquita, pelito liso, hermosa. Y mire, a mí el corazón desde ese segundo me empezó a palpitar un poquito más fuerte. Y cada vez que me iba acercando, yo le iba haciendo un escáner, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies. Y yo decía las medidas que el médico me ha recomendado. Perfecto. Y cuando miro ese perfil y digo yo, esta turquita, me voy a bajar aquí. Mire que no sé de dónde saqué valor, pero me bajé del vehículo a saludarla, a presentarme. Y desde que miré esos ojitos lindos, yo miré que hizo clic. Digo, oh, aquí algo va a pasar. Y miren, nos caímos muy bien. Yo iba bien bañado, bien perfumado, una camisa blanca impecable. Entonces yo decía, Lorny va a ser una turca en lo que la estaba saludando. Y ya un par de semanas más tarde, ya amigos, ¿verdad, amor? ¿Qué pensaba usted que era yo? Bueno, cuando yo lo vi por primera vez, no sé, me dio la impresión de que era un doctor. Y yo dije, ahora sí. Y le voy a contar por qué creí yo que era un doctor. Es que ese día se me quitaron todos los males que yo andaba. Entonces para mí era un doctor. Y mire, ni turca ni doctor, pero aquí llevamos 25 años que nos caímos muy bien. Y esa historia, mire, comenzó ahí en ese año 2000. Y recuerdo que un año y medio de noviazgo, me di cuenta que Lorny era una excelente mujer. Me gustaba, jovencita, pero muy responsable, muy trabajadora. No le gustaba la fiesta, no le gustaba el trago. Y yo decía, me hackeé la lotería. Entonces yo, amigo, empecé a cuidar esa relación de noviazgo. Pero como hombre, como joven, yo era un desastre. Yo no merecía una novia
como lo era Lorny. Creo que así en ese momento no merecía una esposa como lo es Lorny. Pero yo empecé a cuidar esa relación. Yo me acuerdo que, para darle una idea, un día sábado al mediodía era sagrado, a la 1, 2 de la tarde, irla a recoger al banco donde ella trabajaba. Y yo podía andar trasnochado, podía andar desvelado, podía andar amanecido, que ese día yo me bañaba, me cambiaba un par de horas antes, un par de mentas, y yo llegaba a recogerla para compartir esa tarde con ella. Y ella me miraba y me decía, lo miro un poco cansado, agotado. Viera cuánto he trabajado, le digo yo, en el negocio. Y realmente, amigo, estaba con una fuerte adicción, atadura al alcohol, al tabaco, a las drogas, a las fiestas. Pero ella no conocía esa parte. Y nunca me di llegar a ese punto. Era muy diligente, muy trabajador, muy bendecido. No me daba cuenta que era la bendición de Dios, pero estaba muy atrapado. Y así iniciamos una vida juntos. Yo recuerdo que año y medio más tarde, embarazada ella, 4 o 5 meses, intentaba de todas las formas cambiar, ser diferente. Anhelaba ese fruto que estaba ahí, en ese vientre. Yo ya tenía 2 hijos antes de conocer a Lourdes, y recuerdo que no los había valorado, pero en este caso sí estaba anhelando y deseando que naciera nuestro primer hijo. Y en una visita al médico a los 5 o 6 meses de todos los meses que asistíamos, el médico dice que no se formó. Y en mi mente solo se viene inmediatamente tantos desvelos, tantos excesos, que esto era culpa mía. Y perdimos ese primer bebé. Eso fue un impacto. Yo quise ser diferente, me había trasladado a Copán, a la ciudad donde yo nací. Quería hacer bien las cosas, me quería acercar a la fraternidad. En algún tiempo de joven había asistido. Y haciendo estos cambios en mis fuerzas, queriendo buscar lo bueno, pasó una tragedia tremenda, que en vez de acercarme a Dios, me alejó totalmente. Me puso a 1000 kilómetros de distancia. Me acerqué a personas incorrectas. Si antes tenía adicciones, hoy llegaron a grados industriales. Andaba armado, andaba con gente armada. Si antes salía de la casa tal vez 3 días, una semana, hoy eran 15, 30 días en los que yo no regresaba a casa. Y no era el sentido que estaba tomando, sino que andaba en otras situaciones. Y mire que muchas madrugadas regresé a la casa creyendo que yo ya no iba a encontrar al Lourdes ahí. Y cada vez que regresé esa madrugada, ahí estaba el Lourdes, esperándome y recibiéndome con mucho amor que yo no merecía. Y eso me dolía, porque cuando yo entraba, en vez de escuchar a una mujer molesta, encontraba amor, atención. Y recuerdo que yo me iba al baño y sentía como que me enterraban un puñal. Y yo quería que el jabón me lavara también por dentro, pero no lo lograba. Y intentaba una y otra vez de ser diferente y no lo podía lograr. Y ahí es donde 23 años usted recibió una invitación. Bueno, 2 pensamientos tenía yo cuando llegamos a esta relación. Una es que yo estaba segura que si una mujer era de buenos principios, se portaba bien y hacía correctas las cosas, para mí eso era suficiente como para que me fuera bien, para que todo estuviera bien, que se me fueran dadas las mejores oportunidades y que eso me daba a mí el derecho a ser feliz. Y la segunda es que cuando yo conocí a Javier, yo estaba convencida que era la persona que a mí me iba a hacer feliz. Y entonces cuando yo llego a esta relación y comienzo a ver todas las cosas que salieron a la luz y que yo comencé a descubrir que desconocía por completo, empezó la frustración,
empecé a sentirme con todos esos días en los que yo me quedaba sola, 30 días sin ni siquiera una sola llamada, y verás a ver siempre que andaba armado. Yo sabía que algo no estaba bien, tampoco sabía cómo enfrentar esa situación. La verdad que tenía 22 años, me creía adulta, pero en realidad no sabía nada. Viviendo en una ciudad completamente nueva, no conocía muy bien a su familia, sentía que tampoco era tan agradable. Y me recuerdo que estando en esa ciudad, viviendo sola, en una casa que aparentemente no me faltaba nada, pero yo estaba ahí y comencé a vivir la etapa, yo considero, más difícil de mi vida, porque empecé a experimentar cosas que yo nunca antes había vivido. Porque esa frustración, esa desilusión me llevó a mí a caer en unos cuadros de ansiedad tremendos, en donde yo recuerdo de manera particular una madrugada, 3 de la mañana, no sé qué hora empezaba la madrugada, cuando yo de repente como que reaccioné y me vi enfrente de mi casa, en medio de la calle, descalza, en pijama, y yo vi el portón de mi casa abierto y yo no tenía la lucidez como de saber cómo es que yo me había salido de mi casa. Sí recordaba que unos minutos atrás, dentro de esa casa, yo sentía que no había aire para respirar y que me faltaba el aire y que no podía respirar. No sabía a quién pedirle ayuda, me daba vergüenza decirle a mi mamá o que mi mamá se diera cuenta en la situación que yo me encontraba, porque siempre había creído que yo era capaz de tomar las decisiones correctas. Y eso me llevó a caer en una depresión y no se hicieron esperar los pensamientos suicidas. Comencé a pensar cómo quitarme la vida, porque verdaderamente a mis 23, 24 años me sentía completamente frustrada, me miraba al espejo y yo no necesitaba que alguien me dijera que yo era una fracasada. Yo me paraba al espejo exclusivamente para gritarme que yo era una fracasada. Para ese tiempo ya habíamos perdido a nuestro primer bebé cuando tenía 6 meses y medio de embarazo. Y yo estaba segura que cada cosa que me estaba pasando era que Dios me estaba castigando. Porque el Dios que yo conocía era exactamente eso, un Dios castigador, que estaba ahí para castigarme, para darme una lección cada vez que yo me equivocaba. Y así me encontraba, sin esperanza alguna, sin sentir futuro para mí, no quería vivir, no quería hablar con nadie, me encerraba días y días y días, y a mí me podían ir a tocar la puerta, el portón de la casa, y yo nunca salía porque no quería hablar con nadie. Tampoco sabía que era una depresión la que tenía. Y fíjense que hace 23 años yo recibí una invitación y me invitaron a un evento de Damas Finec allá en mi ciudad. Yo no quería ir, no me gustaba donde hubiese tanta gente reunida que yo no conocía, y mucho menos, decía yo, si todas eran mujeres. Y me recuerdo que me invitó mi suegra, ella era la coordinadora de ese grupo en aquel tiempo, y me invitó. Y yo más bien fui dije yo, ay, algún puntito me voy a ganar con mi suegra, dije yo, si la acompaño. Hoy reconozco que es la mejor invitación que yo he recibido en mi vida. Me gustó cómo me recibieron aquellas mujeres, completamente como que me conocían de toda la vida, me hicieron sentir como en casa. Y reconozco que pasados 23 años, lo que a mí me hizo quedarme en esta preciosa organización fue esa forma tan práctica, tan sencilla en la que me presentaron a un Jesús lleno de amor que yo no conocía. Yo quiero decirles que en ese primer evento yo fui impactada por el amor y el poder de Jesús. Cuando aquella mujer comenzó a compartir su testimonio y a medida que iba avanzando, ella era como que estaba narrando mi propia historia, con la diferencia que ella había salido de esa situación y que Jesús había sido la respuesta a su vida. Comencé a asistir a esos eventos cada sábado a las 3 de la tarde. Yo estaba arreglada, maquillada, con una sonrisa en mi rostro, sentada en la última mesa de aquel restaurante, porque yo no quería que las personas se dieran cuenta de mi verdadera situación.
Y me dieron una papeleta de oración, me recuerdo en mi evento, y comencé a escribirle una petición al Señor. Mi petición era que Él sacara a mi esposo de esa situación en la que él se encontraba y que me sanara a mí mi corazón. Y comencé a hacerlo, me recuerdo 1 año y medio, yo ya me había aprendido mi petición de memoria. Yo un día dije, wow, yo la empiezo y la termino siempre de la misma forma. Casi 2 años tenía cuando a través de un testimonio, que a mujer, yo la recuerdo como que si fue ayer. Esa mujer comenzó a caminar, terminó su testimonio y comenzó a caminar sin quitarme su mirada y directamente donde yo me encontraba. Me miró a los ojos y me dijo, dice el Señor que dejes de estarle escribiendo la misma petición cada vez que vienes a este lugar. Dice el Señor que dejes de estarle pidiendo lo mismo cada vez que te diriges a Él. Porque dice el Señor que desde la primera vez que tú le hablaste, Él ya conoce cuál es tu necesidad. Que lo que Él quiere, lo que Él espera de ti, es que tú empieces a llamar las cosas que no son como que si ya fueran. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar porque yo sabía que no era ella la que me estaba hablando. Era la primera vez que Dios me hablaba a mí a través de una persona. Yo me fui a mi casa, ese día era la madrugada con un insomnio tremendo. Y me tiré al suelo y comencé a llorar como una niña pequeñita porque me sonaba en mi mente, llama las cosas que no son como si fueran, no lo entendí. Y en ese momento, estando ahí, vino un pensamiento a mí. Como que alguien me decía, verdad, tienes 2 años de estar yendo a los eventos de la fraternidad, 2 años de estar orando por tu esposo, pero genuinamente tú no has rendido tu corazón a mí. Tú sigues creyendo que por lo bien que atiendes a tu esposo, por lo buena que tú dices que eres, es que las cosas van a cambiar. Y ese día yo me di cuenta que lo que yo verdaderamente necesitaba era tener un encuentro genuino con Jesús. Era rendirme total y completamente a aquel que era el único que tenía la solución para mi vida. Y ahí en ese suelo, por primera vez, yo hice una oración, no de repetirla solo porque alguien me pedía que la repitiera. Yo empecé a decirle, Señor, yo hoy reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Yo te entrego mi corazón, mira mis manos, mira mi boca. Si a ti te sirven de algo, Señor, úsalos como tú quieras. Me recuerdo decirle al Señor, yo hago un compromiso de servirte todos los días de mi vida. Yo ni sabía qué era lo que le estaba diciendo. Pero me recuerdo decirle, Señor, y yo me voy a comprometer contigo si tú nos sacas de esta situación, si me devuelves la vida, que yo voy a ir y voy a compartir testimonio donde tú me mandes. Ese día yo quiero decirle que las cosas no cambiaron afuera, pero algo dentro de mí, porque ese día yo tomé la decisión de aferrarme a esa esperanza de que lo que esas mujeres hablaban, Dios lo iba a hacer conmigo, porque para mí era una necesidad aferrarme a eso. Y ese día yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era rindiéndome a Jesús. Un día yo leía su palabra y su palabra me decía que un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Él no va a despreciar jamás. Y hoy doy testimonio de que ese día Dios no despreció mi corazón. Y a partir de ese momento quiero decirles que el pensamiento de quitarme la vida nunca más volvió a mí. Aunque la situación era difícil, pero quiero decirles, comencé a orar de una forma diferente y a decir, cada vez que Javier entraba a la casa, le decía, Señor, yo bendigo a ese siervo tuyo que viene entrando a mi casa. Y yo miro a Javier compartiendo testimonio y me miro a su lado como un testimonio completamente restaurado, siendo de bendición para que otros matrimonios y familias también sean restauradas. Y escuchar esta parte realmente no me hace sentir orgulloso. Realmente estimo como la mayor pérdida ese tiempo en mi vida. Una cosa sí estoy claro, que la Escritura dice que al que más se le perdona es el que más ama. Y un día me miré en un evento, después de esas oraciones de mi esposa, de la familia, con varios hombres armados, ingresando a ese lugar, un retiro,
Los muchachos se me quedaban viendo qué hacíamos ahí. Yo le digo, si ustedes deciden, afuera, adentro, yo tengo que cumplir una palabra. Y ese fin de semana, para terminar el evento, no estuve escuchando a los participantes. Estuve pensando en cosas que no eran correctas hacer la siguiente semana. Pero 9 de la mañana, un 3 de abril del año 2005, sentí el abrazo de mi Padre Celestial. Ese perfecto amor de Dios en ese segundo ha cambiado la historia. Porque algo que hoy me mantiene activado, motivado, agradecido, comprometido, es el amor de Dios para mi vida, para su vida. Es ese Padre de misericordia que ese día me abrazó. Y sentí el abrazo no de una persona, sentí el abrazo de Dios. Sentí la parte más bonita y limpia de mi vida, la experimenté desde ese día a la fecha. Su presencia, su Espíritu Santo, me hizo ver la vida diferente, me convenció de un arrepentimiento genuino. Le abrí mi corazón a Jesús y ese día lo recibí como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Y desde aquel momento no volví a ser la misma persona. Desde ese día que Jesús se entronó aquí en mi corazón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese día empecé a ver diferente, a respirar. Yo a veces me quedo sentado en la silla y quiero respirar, amigos, porque siento que respiro la vida, siento el Espíritu Santo de Dios, siento el amor de Dios, que transformó totalmente mi forma de ver y de pensar. Anhelaba encontrar a Lorne ahí. Y llegué a casa y le digo, amorcito, perdóname en el nombre de Jesús. Realmente yo no merecía misericordia de Dios. Había llegado con mucha maldad ahí, a ese evento. Yo no merecía el perdón del orden. Pero Jesús estaba en la escena. Y Él restauró, sanó nuestra casa, nuestra relación, nuestro matrimonio. Hoy yo le puedo dar testimonio al frente del orden. Si estuvieran mis hijas aquí, le pudieran dar fe de que mi lugar favorito es estar con Lorne, es estar en mi casa. Nunca más, hasta el día de hoy, cero fiestas, cero alcohol, cero drogas, cero tabaco, cero ilícitos. Ese día puse mi seguridad en Cristo Jesús. Desde ese día en la casa ya no hay armas, yo ya no uso armas, yo ya no ando con personas armadas. Mire, ese día tomé una decisión radical. Radical. Yo llegué a la casa con una decisión de renunciar a todo por Cristo. Y yo sé que solo el amor y la misericordia de Dios me pudieron poner en mi mente esa decisión. Y Él ha venido respaldando. Él ha venido restaurando mi casa. Hoy yo llego a mi casa y es un lugar que yo no quiero salir de ahí, pues. Lo único que somos hombres de negocio, hay que trabajar y entonces, pero yo soy feliz estando con mi esposa, estando en mi casa, estando con mis hijos. Un desayuno, un almuerzo, una cena, lo digo así. Son cientos de oportunidades que se vuelven eventos especiales, amigos. Pudiera haber un manjar o nuestros frijolitos, que soy aficionado a los frijoles yo. Mire, hago un evento especial. Mi primer capítulo, compañeros, mi casa. Estar sentado con mi esposa, tenerla agarradita de la mano, abrazarla, no es porque estamos en un evento. Disfruto hacerlo. Esa energía que boté en la calle, ese dinero que boté, hoy lo invierto en mi esposa. Pongo creatividad, le digo, Señor, dame esa mente de aquel día que miré esa flaquita, me la mantiene linda, flaquita siempre. Un poquito más rellenita, le digo, no, cuando me dije, quiero ponerme, quiero al gimnasio, no, mi amor, le digo, así como está.
está más que perfecta para mí. Entonces le digo yo, no haga más. Le digo al Señor, dame ese primer día. Y se lo digo con propósito, como el día que la conocí. Así la mantengo en mi mente. Así la disfruto. Y eso, amigos, Dios vino a limpiar mi mente. Le dije yo a Lorny, hoy voy a servirle a Dios. Yo creí que alguien me iba a enseñar a servirle a Dios. Y mire qué bonito a la visión donde estamos, porque esto es una relación personal con Él. Y me di cuenta que no era del que tiene más años, ni del que viene comenzando, sino que una decisión personal de disponer nuestro corazón. Pero yo quería servirle a Dios sin que nadie nos mirara. Yo le decía allá, atrás, donde nadie, no quería estar aquí al micrófono. Pero como no eran los planes míos, son los planes de Dios, entonces nos hemos ido acoplando a lo que Dios tiene establecido. Hoy yo le doy testimonio que junto a Lorny, así como ella le pedía a Dios, un día lo miro dando testimonio, un día me miro a la par de él compartiendo. Yo quiero decirle que hemos perdido la cuenta. No sé cuántos países hemos viajado, pero son más de 23, 24 países que hemos ido juntos. Honduras lo hemos cruzado de norte a sur, de este a oeste. Hemos ido a las ciudades, hemos ido a las aldeas, a la montaña, a los caseríos, a la fila de los bancos, a los hospitales, porque Él no hace acepción de personas. Jesús lo hizo en mi vida y yo quiero decirle a los demás que también lo va a hacer en la vida de ellos. Me llama alguien haciendo un negocio, no lo conozco, está en otro país. Hacemos el negocio, pero a causa de que van y que me compran, tengo la oportunidad de esa plataforma de negocios de poderles presentar a Cristo. En la oficina he perdido la cuenta de los hombres que he visto llenarme el escritorio de lágrimas, en el buen sentido de mocos, porque también así como estoy yo tocado por el Espíritu Santo, también de una forma sencilla Dios los toca a ellos ahí. Hoy poderle decir a ustedes, darles testimonio que mis hijas se ponen celosas porque mucho paso con Lorny y ellas también me quieren. Entonces mire, tengo 4 mujeres en casa hoy. Entonces me llenan la cama, quieren dormir ahí, ¿verdad? Y de vez en cuando las dejamos ahí. Como las disfruto, amigo. No tiene idea la gratitud que siento de tener esta transparencia, esta libertad de disfrutar a mi familia, de disfrutar a mis hijos, de saber que después de Dios es mi esposa, lo más importante. Después de Dios, mi esposa, de ahí mis hijos, y de ahí mi mamá, y de ahí los demás. Pero tengo claro cuál es el orden. Somos una sola carne. Yo recuerdo que 30 días tenía de andarle sirviendo a Dios. Nunca había llevado fuera de la casa. A Gina tenía 11 meses, ¿verdad? Y Gina, yo le digo a Lorny, iba a un evento de damas, le digo, amorcito, enséñame cómo se hace un pepe, cómo se cambia un pañal. Primera vez que yo agarré a Gina y me la llevé fuera de la casa, en lo que Lorny estaba, fuera en un evento, y me estaba comprándole un regalo de cumpleaños a Lorny, porque ese fin de semana era su cumpleaños. Y cuando yo estoy pagando en la caja el regalo de cumpleaños y con Gina aquí, desde que yo entré a esa tienda la gente estaba asustada que yo andaba con una bebé en brazos. Y se quedaban viendo afuera, se me quedaban viendo la cintura, porque no andaba antes yo así. 30 días atrás yo no era esa persona. Y pagando el regalo, Dios me hizo sentir a mí. Cómprele un anillo de matrimonio. Yo ya tenía algunos años de estar con Lorny en unión libre. Y para mí el matrimonio
no era un tema ni de planes, porque ya estábamos juntos. Y yo digo, estoy quedando loco yo. Y sí, de verdad, estoy pagando un regalo y estoy sintiendo comprarle también un anillo. Pero al final, fíjese que entendí que no era loco que estaba, sino que era Dios. En los planes de Dios, poder pedirle matrimonio. Y cuando ella vino, ahí estaba el anillo esperándola para... En ese año del 2005, Dios nos dio la oportunidad de podernos casar, de poder ser bendecidos de esa forma, bajo lo establecido por Él y bajo la ley. Y le voy a decir que ha sido algo que Él no ha parado de bendecirnos. Yo creo que la mano solo la mantiene así, estirada para nuestra casa, para nuestra familia, desde ese momento para acá. Quiero decirles que a través de la visión de esta preciosa organización, yo también conocí el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y quiero también compartir con ustedes que no soy ni la sombra de la mujer que yo describí hace un momento. Me encontré con el amor más hermoso que yo he podido conocer en mi vida, y es el amor de Cristo Jesús. Y ese amor transformó mi vida por completo, me sanó a mí de la ansiedad, me sanó de la depresión, me sanó de tener pensamientos suicidas, me sanó del resentimiento. Por primera vez estaba experimentando algo que yo desconocía, el amor de Jesús, el poder de su Espíritu Santo. Y ahí, a la luz de ese Espíritu Santo, me di cuenta que yo no era tan buena como yo creía que era. Porque yo descubrí que en mi corazón había mucho resentimiento, mucho odio hacia mi papá, porque me había abandonado cuando yo tenía 3 años de edad. Había deseado muchas veces que mi papá se muriera. Estaba también muy resentida por todas las cosas que Javier me había hecho. Y miraba que rechazo en todas las personas. Yo sentía que me rechazaban. Y ese día tomé la decisión de pedir perdón y de perdonar. Y hasta este día puedo decirles que he aprendido que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que yo tomé hace 20 años que yo llegué y conocí de este maravilloso Jesús. Y eso trajo una libertad tan completa a mi vida, que literalmente ese día yo nací de nuevo y me hizo una nueva mujer. Entendí que yo había venido a esta tierra porque Dios tenía un plan, un llamado, un propósito para mi vida. Entendí que la vida era tan hermosa y había que disfrutarla, que tenía en mi casa un regalo maravilloso, un esposo, tenía una niña preciosa, sana, hermosa, y que Dios nos había bendecido de tantas formas. Y yo ese día reafirmé con Dios que yo quería servirle. Fíjense que estando ahí, me recuerdo en un Sahel, yo lo que quería era que me dieran el micrófono, porque desde ese momento aquí dentro de mí se gestó alguna necesidad de poder hablar de lo que yo estaba experimentando. Y en ese evento, en ese lugar, fue donde yo le dije al Señor: Señor, yo quiero servirte, yo quiero compartirle a las mujeres lo que tú has hecho en mi vida. Y fíjense que me recuerdo que vino un pensamiento a mí y dije yo: bueno, Javier y yo no nos hemos casado. Javier tenía apenas un mes de haber ido, de ser un hombre completamente nuevo. Y yo le dije: Señor, póngale a Javier que se case conmigo, que me pida matrimonio. Así es que el siguiente día era que Javier estaba pidiéndome matrimonio a mí. Así vimos la fidelidad y el cuidado de un padre que yo he venido experimentando. Dios quitó un espíritu de orfandad que yo venía arrastrando desde que era una niña. Ese día yo recibí una identidad de ser llamada hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y reconozco que eso transformó mi vida por completo. Jamás imaginé los planes maravillosos que Dios tenía para nuestra vida. Ver a Javier, yo hoy me puedo parar en cualquier lugar y dar fe y dar testimonio del cambio que yo siempre digo, del cambio que Dios ha operado en su vida, pero también del que Él le ha permitido a Dios que opere. Porque verdaderamente para mí Javier es un hombre intachable. Yo lo veo directamente a los ojos y para mí es una persona de una sola pieza, decimos en mi nación, una persona íntegra, justa, un hombre amoroso, tierno, que verdaderamente me siento una mujer mimada, muy cuidada por mi esposo, y veo el cuidado de Dios a través de la vida de mi esposo para mi vida.
Tenemos unas niñas maravillosas. Dios nos ha regalado 3 hijas preciosas, Gina Fernanda de 22, Valeria de 16, y estaba ahí sentada en la mesa y viendo ahí en el grupo de nuestra familia, en donde Gina Fernanda, nuestra hija mayor que está estudiando en Estados Unidos, está en este mismo momento allá en Filadelfia, compartiendo una conferencia en un Sahel para jóvenes. Esta visión no solo es para nosotras, sino también para nuestros hijos. Ver a nuestras niñas servirle al Señor en esta organización, no porque nosotros se los pidamos, es porque ellas saben que Jesús fue la respuesta de nuestras vidas y va a seguir siendo para ellas. Quiero decirles que hemos caminado, como dice mi esposo, tantos lugares compartiendo testimonios, sirviéndole desde ese tiempo. Nuestra agenda siempre depende de la agenda de Dios, no de lo que nosotros tengamos que hacer en nuestro día a día. Y hace 13 años nació nuestra menor hija, Camila Berenice. Cuando esa niña tenía 27 días de nacida, a mí me ingresaron en un hospital. Unos minutos más tarde, un diagnóstico de muerte. Yo llevaba un cuadro de pancreatitis aguda. 3 días ahí, quiero decirles que yo sentía que yo me estaba muriendo. Yo estaba ahí, miraba a los médicos entrar esos 3 días. Yo no me podía mover, sentía que no podía hablar. En ese cuadro me vi de repente, yo dije, este es el final para mi vida. No hay nada para mí. Pero yo quiero decirles que al tercer día, cuando no había nada que hacer por mí, que los médicos dijeron que ellos no podían hacer nada más por mí, solo esperar porque yo me estaba muriendo. Quiero decirles que ese día, ahí, yo hoy puedo dar testimonio que ese mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder del Espíritu Santo que me sanó a mí de la ansiedad, que nos sacó a nosotros de ese pozo en el que nos encontrábamos, yo pude experimentar de una manera sobrenatural allí el poder del Espíritu Santo. Yo pude sentir en un momento cómo yo fui levantada de mi cama y yo miraba una luz tan fuerte alrededor de mí, no escuchaba ruido de la gente que estaba alrededor de mí, y yo pensé en ese segundo, yo me estoy muriendo. Y dije dentro de mí, ay, pero qué lindo se siente, porque no sentía más dolor, porque sentía que podía mover mis manos. Y en un minuto yo estaba de regreso en aquella habitación en la que me había encontrado. Y saben, en ese momento mi diagnóstico fue cambiado de un diagnóstico de muerte a un diagnóstico de vida. Mire que esa situación fue una de las pruebas más duras y más difíciles para mí, para mis hijas, porque estaba grave en cuidados intensivos, y cuando yo regresaba a la casa, mis hijas me decían, ¿y mi mami? ¿Y mi mami va a venir mañana? ¿Y mi mami? Y uno no encuentra las palabras, ¿verdad? Solo decirle, amorcito, sabemos que Dios un propósito grande tiene en la vida de su mamá y en nuestra vida. Pero una de las cosas que realmente marcaron ese tiempo es que Dios me hizo sentir a mí, para todos los hombres de negocio, que yo estaba valorando más la bendición que Él añadía que la bendición de su presencia. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece al hombre, y es su comunión, su relación personal, su intimidad con Dios. Y ese día le pedí perdón a Dios, Lorny allá en cuidados intensivos, yo en la habitación. ¿Y sabe qué me hizo sentir Dios? Que entrara a cuidados intensivos y que le hiciera un masaje en la planta de los pies. Entonces yo entraba a cuidados intensivos, le empezaba a hacer el masaje en la planta de los pies, y cuando yo empezaba a hacer eso, literalmente yo sentía a Dios ahí en la habitación. Y yo le decía a Lorny, amorcito, aquí te traigo la medicina.
Y mire que el cuarto día los médicos dijeron, se le paralizaron los riñones, se le están llenando de líquido los pulmones, la pancreatitis le está matando todos los tejidos. Y les quiero contar esto así, de esta forma, porque viene la parte más importante de nuestra participación. Había un médico, colega de ellos, que había muerto de pancreatitis 10 días antes. Había un ambiente de muerte. Estaban ya como diciéndome, prepárese. Ya los médicos la medicina no está funcionando. Y ellos están hablando esto y yo entro a cuidados intensivos 1 hora más tarde, viendo a Lordi ya no grave, sino que casi muriendo. Y le seguía haciendo el masaje en la planta de los pies, como Dios me lo había hecho sentir. Amigos, no sé qué pasó, pero Dios hizo un milagro en ese momento de sanidad ahí. Los médicos no saben, las enfermeras no saben, pero Lordi en transcurso de minutos, media hora, 1 hora, la estaban sacando de cuidados intensivos, porque todo empezó a funcionar. Sus riñones, el líquido empezó a salir de sus pulmones y empezó todo a ser diferente. Los médicos no nos dejaban venir porque creían que el siguiente día iba a recaer, pero el tema es que Dios hizo un milagro de sanidad en ella. Los médicos ponían papelitos y decían, ore por fulano de tal, las enfermeras también. Un hombre que estaba conectado a un tubo, 1 mes, 2 meses de estar ahí en otra unidad de cuidados intensivos. Cuando Lorni recibe el milagro de sanidad, también ese hombre despertó, y despertó con hambre, y despertó quitándose el tubo y pidiendo que le dieran una hamburguesa. Y las enfermeras se reían, no asimilaban lo que pasaba. Yo sé que Dios estaba ahí. Cuando Lorni dice, sentí que me levanté y que iba al cielo. El cielo está acá, señores. El reino de Dios está acá. Su Espíritu Santo está acá. Y en lo que estamos compartiendo, Dios está haciendo milagros de sanidad. Usted algo tiene en algún lugar para alguien, para usted, para su familia, por favor tómelo en este momento. El Espíritu Santo de Dios está haciendo milagros, está haciendo restauraciones. Pero yo me quedé preguntando, Loni, ¿estás sentados allá? Yo me quedé preguntándole a Dios varios meses. ¿Por qué me mandó a hacerle un masaje en la planta de los pies? Y le preguntaba, no tiene sentido, no hay lógica. Y meses más tarde me dijo, ¿cuántas veces le has hecho un masaje en la planta de los pies a ella? Y empecé a recordar que jamás le había hecho un masaje en la planta de los pies. Y me llevó, usted ponga atención aquí, que allá JR lo vamos a enviar a aquel lado de él. Gracias, JR. Y me llevó él a la escritura que nosotros debemos de darle honor y honra a nuestra esposa, que la debemos de tratar más frágil, como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, a nuestros proyectos sean prosperados. 2 cosas en ese proceso. Dios me llevó al mejor tiempo de mi vida, espiritualmente hablando, desde ese punto a la fecha. Mi comunión no es negociable. En medio del trabajo yo quiero estar hablando con él. Mi esposa igual. En el carro, en medio que estoy haciendo un negocio. A veces he estado en la barbería y siento la necesidad de hablar con él. Y hasta el barbero, que no estoy diciendo una palabra, está quebrantado. Su Espíritu Santo, mi comunión, la bendición de él. Pero lo segundo, a darle más tiempo a ella. Y esto que estoy haciendo ahorita, yo estaba en Houston la semana pasada y estando allá, a mí Dios me dio esta instrucción. Me dijo, sentate al frente de donde vas a participar y hacerle un masaje en la planta de los pies. Porque si usted también lo quiere hacer, si nunca lo ha hecho, yo lo motivo a que hoy lo hagamos, aunque sea un par de segundos, para que agarremos cuerda. Así es que ahí en usted queda en este momento. Préstemelos. Si usted desea, esto es algo de parte de Dios.
Esto no es algo que yo lo sentí, es algo que Dios me lo hizo sentir hace algunas semanas. Y si usted desea hacerlo para su esposa, yo de vez en cuando, en la oficina, en algún viaje, en la casa, yo le digo, amor, tráigame esas patitas para acá. Porque hay un secreto que Dios lo ha de tener, ¿verdad?, bien guardado, que Él quiere que nosotros le sirvamos, que las honremos, que las tratemos como a vasos más frágiles. Y también poder decir que no somos un matrimonio perfecto, pero sí al Dios que tenemos en el centro de nuestro matrimonio, en nuestra familia, Él sí es perfecto. Y que sabemos que lo que hoy hacemos nosotros sirviéndole al Señor, hay una herencia de bendición que no solo es para nosotros, sino para todas nuestras generaciones. Nosotros hoy lo vemos en nuestros hijos, vemos a nuestros hijos amando y sirviendo a Dios. Y sé también que hay una parte que me corresponde a mí como esposa, y es estar cubriendo a Javier en oración, es apoyándolo en oración cuando él pueda sentirse débil. Cuando ayer, por ejemplo, veníamos hablando de algunas situaciones, ¿verdad?, que se están bregando, y nos pusimos en acuerdo y comenzamos a orar en nuestro vehículo. Y yo puedo decirles que ahí estaba el poder de Dios, manifestándose, orando, unidos en una sola oración, en una sola petición. Y lo más maravilloso es que nuestros hijos hoy pueden ver eso. Ven al Jesús que nosotros no solo hablamos, que predicamos con nuestro ejemplo. Y es una forma de moldear a Jesús en la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Y como el objetivo acá es el matrimonio, nuestra primera empresa, lo más importante después de Dios, decirles que a los 30 días yo le pedí matrimonio a Lorny de haber llegado a Cristo. Pero cuando estábamos de aniversario número 20, estaba caminando en un lugar donde yo voy a orar. Y Dios me hizo sentir, vuélvele a pedir matrimonio. Y volví a comprar otro anillo y volví a hacer otra fiesta, ¿verdad? Fiesta honrando a Dios y honrando a la familia. Yo recuerdo que ya este tiempo fue un impacto más para mi esposa, pero mis hijas no tienen idea cómo lo disfrutaron. Vamos a pedirles que nos pongamos en pie. Vamos a cerrar esta participación. La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le doy testimonio hoy que Dios restauró un matrimonio que en estadística fuera un divorcio. Dios sanó a mi esposa con esos pensamientos negativos, y hoy es una mujer que disfruto verla. A veces siento que mucho la consiento yo. Entonces yo le digo, amorcito, ore siempre por mí. y decirles que el regalo más grande para los que hoy están acá, el regalo más grande que yo he recibido es la salvación. Y quiero que repitamos esta oración, por si alguien nunca la ha hecho. Repita conmigo: mi Padre Celestial, hoy reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo, Jesús, como el Señor, como el Salvador, como mi Rey. Espíritu Santo,
Hazme nacer de nuevo. Hazme feliz. Hazme exitoso. En el nombre de Jesús. Solo si se pueden abrazar ahí los matrimonios, nosotros vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos tu autoridad y declaramos, papá, y creemos que un tiempo nuevo viene para cada matrimonio que hoy está acá. Oramos para que en la mente y en el corazón de cada uno de ellos usted pueda traer aquel día en el que ellos se miraron por primera vez. Aquellos momentos en los que han conquistado. Permite que pueda seguir un trato, Señor, de agrado mutuo. Que cada día sea una carrera de quien agrada más al otro. Oramos en el nombre de Jesús que un fuego de tu Espíritu Santo pueda avivar el don tuyo y el amor tuyo en estos matrimonios. Dele un fuerte abrazo y un beso ahí a su esposa, aunque ella no quiera, róbele uno, así como cuando se lo robaba, que aunque se le ponga ahí difícil y le ponga los codos, róbele un piquito. Muchísimas gracias.